Queridos amigos, estamos iniciando con esta jornada con la palabra del Señor que nos acompaña, como siempre, todos los días. Hoy leemos de la primera carta del apóstol San Juan, que nos acompaña durante el tiempo de Navidad. Es el capítulo 4, los versículos 7 al 10. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos amigos, aquí nos está hablando del amor de Dios hacia nosotros, que es lo único, queridos hermanos, que nos ayuda y que nos da la fuerza para amar a nuestros hermanos. La ñandena ya es juino y una peñandera pisaya. Ñande ya acaparase todo. Hay muchos queridos hermanos que solamente piensan de esa manera a través de sus negocios, de sus empresas. Y entonces no quiere dejar que otros sigan también de algo que tenemos que vivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo esclavizar a los hermanos. Queridos amigos, por eso ustedes saben muy bien, en nuestro mundo actual se llama la responsabilidad social. Oye, lleva. Es lo que en la Biblia siempre se habló y se llama el diezmo. Todos estos elementos que tenemos en la Biblia era justamente para hacer que circule los bienes. Porque entero este haya ye preocupada ñandera pichacura. Ñandego ave, entonces ñamoingue la mano en la lata y no solamente le pedimos el diezmo, el impuesto, sino que le sacamos incluso sus derechos para que la persona pueda vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Los queremos esclavizar. Y esa es la maldad que existe en el corazón y en la mente del hombre, lastimosamente, y en nuestra sociedad. Y algunos bendecimos esas cosas. Tenemos que darnos cuenta que el Señor dice, el que verdaderamente quiere vivir y hacer que progrese esta vida de comunidad, tiene que amar. El amor procede de Dios. Y el que ama al prójimo, ama a Dios. Y el que ama a Dios, evidentemente, que oye cuabota, lleva oñemeeta para ayudar, levantar y que la comunidad pueda caminar de acuerdo a estos preceptos del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.